Cuando el teléfono sonó a la 1 de la madrugada, mi primera reacción no fue miedo, fue coraje. Coraje contra ese aparato viejo que todavía insistía en funcionar, contra esas llamadas que siempre llegaban en el peor momento, coraje contra mí mismo por no haber podido dormir bien después de tantos años. Estaba acostado en la oscuridad, mirando el techo como lo hacía todas las noches, cuando el timbre estridente rompió el silencio del departamento. Mi mano buscó a tientas sobre el buró hasta encontrar el aparato. Contesté sin decir nada, esperando escuchar una voz mecánica, ofreciéndome un crédito o una de esas estafas que intentan hacer con la gente de mi edad. Pero lo que escuché me heló por dentro. Era la voz de mi hijo, baja, un poco ahogada como si la línea estuviera mala. «Papá, abre la puerta». Solo eso. 4 palabras que atravesaron mi pecho como un cuchillo. Mi hijo Miguel murió hace 3 años. Una noche lluviosa de octubre cuando perdió el control de su camioneta en la carretera entre Guadalajara y Ciudad de México. Vi el ataúd bajar, sostuve la tierra entre mis dedos antes de echarla sobre la madera barnizada. Viví cada segundo del funeral sintiendo el peso de esa ausencia. Y sin embargo, en ese momento con el teléfono pegado a la oreja, todo mi cuerpo quería creer que era real. Me quedé congelado en la cama demasiado tiempo. El teléfono todavía en la mano, ya mudo. El silencio del departamento era tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador en la cocina, el crujido lejano de una tubería, el sonido sordo de mi propio corazón. Me levanté despacio, las piernas temblando, y caminé hacia la puerta de entrada. Cada paso era un esfuerzo contra la razón, contra todo lo que sabía que era verdad. El pasillo estaba oscuro. Solo la débil luz del poste de la calle entraba por la ventana de la sala. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Mi mano estaba húmeda, los dedos enrollados alrededor de la perilla, pero no podía girarla. En lugar de eso, me incliné y miré por la mirilla. Lo que vi no era nítido. La luz del pasillo era débil y el lente lo distorsionaba todo. Pero había alguien ahí, una silueta inmóvil, la cabeza ligeramente inclinada, los hombros un poco caídos, y fue ahí donde mi pecho realmente se apretó, porque reconocí algo que nadie más reconocería. La forma en que la persona estaba parada, todo el peso del cuerpo apoyado en la pierna izquierda, la derecha apenas tocando el suelo. Miguel hacía eso desde los 12 años, después de torcerse el tobillo jugando fútbol en la secundaria Benito Juárez en Tlaquepaque, donde vivíamos antes de que me transfirieran a Guadalajara por mi trabajo. Era un hábito que nunca perdió, una postura tan característica que la reconocería en cualquier lugar, incluso sin ver la cara. Me quedé ahí, congelado mirando a través de esa pequeña lente de vidrio, tratando de entender qué estaba pasando. Mi respiración era irregular, demasiado rápida, y sentía el sudor corriendo por mi frente. Lo que más me destruía no era el miedo de abrir la puerta y encontrar algo imposible. Era el recuerdo que vino justo después como una avalancha. La última vez que había visto a Miguel vivo, también estaba del otro lado de esa puerta. Era una noche de agosto, 2 meses antes del accidente. Habíamos tenido una discusión violenta, una de esas pláticas que empiezan pequeñas y crecen hasta que nadie recuerda exactamente por qué comenzó. Había venido a visitarme sin avisar y yo estaba cansado, irritado por problemas en el trabajo. Mi empresa, una compañía de análisis financiero especializada en mercados latinoamericanos, atravesaba una reestructuración difícil. Mi puesto de subdirector estaba amenazado y pasaba mis días preparando reportes para justificar mi existencia en el organigrama. Miguel quería hablar de su madre, de cómo estaba manejando su muerte, ocurrida 1 año antes por un cáncer fulminante de páncreas. Pero yo no quería hablar de eso. Le dije que se fuera, que se calmara, que volviera otro día cuando estuviera más sereno. Azotó la puerta al salir y yo me quedé ahí adentro, convencido de que tenía razón, de que él debía aprender a respetar mi espacio. Nunca tuve esa otra oportunidad de hablar. 2 semanas después, se estrelló de frente contra un tráiler en la carretera mojada cerca de Querétaro.
cuando regresaba de un viaje de trabajo a la capital. Me alejé de la puerta y me dejé resbalar contra la pared hasta sentarme en el suelo frío del pasillo. El teléfono ya había caído de mi mano y ni siquiera recordaba cuándo había pasado. Me quedé ahí, la cabeza entre las manos, llorando en silencio. No era un llanto dramático de esos que salen en sollozos. Era algo más profundo, un dolor que empezaba en el pecho y se esparcía por el resto del cuerpo como un veneno lento. ¿Cuánto tiempo me quedé así? No sabría decirlo. Pudieron ser minutos u horas. Solo sé que en algún momento me levanté, me limpié la cara con la manga de mi camisa y giré la llave en la cerradura. Mi mano temblaba tanto que me costó trabajo lograr abrir. Cuando finalmente abrí la puerta, el pasillo estaba vacío. Nadie ahí. Solo el silencio y la luz amarillenta del foco del techo que parpadeaba ligeramente. Miré hacia ambos lados, hacia las escaleras, hacia el elevador al fondo. Nada, ningún ruido de pasos que se alejaran, ninguna puerta que se cerrara de golpe. Era como si nadie hubiera estado ahí nunca. Pero cuando miré hacia abajo, vi algo que me hizo dejar de respirar por un segundo. En el piso de cemento del pasillo, justo frente a mi puerta, había marcas húmedas. No eran huellas definidas, sino manchas irregulares, como si alguien hubiera estado parado ahí mucho tiempo con zapatos mojados. Había llovido más temprano en la noche. Recordaba el sonido del agua golpeando la ventana, cuando todavía trataba de dormir. Me agaché. Pasé los dedos sobre las marcas. Estaban realmente húmedas. Podía ser cualquier cosa. Un vecino llegando tarde a casa, deteniéndose para buscar sus llaves, dejando marcas en el suelo. El edificio es antiguo, construido en los años 70 en la colonia americana. Hay 15 departamentos. La gente entra y sale todo el tiempo. Pero ninguna de esas explicaciones racionales podía borrar la sensación que estaba pegada a mi piel desde que había escuchado esa voz en el teléfono. Volví al interior del departamento, cerré con llave la puerta y fui directo a la recámara. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa, mirando el techo, esperando que mi mente volviera a ese ciclo infinito de pensamientos que me mantenía despierto todas las noches. Pero algo extraño pasó. Por primera vez en 3 años, desde la muerte de Miguel, dormí. Dormí profundamente sin despertarme a la mitad de la noche, sin pesadillas, sin esa sensación de ahogarme en la culpa. Cuando abrí los ojos, ya era de mañana. El sol entraba por la ventana e iluminaba la recámara con una luz dorada que parecía imposible después de tantas noches oscuras. Me levanté confundido, mirando el reloj en la pared. 8:15 de la mañana. Había dormido 6 horas seguidas. No recordaba la última vez que eso había pasado. Fui a la cocina. Hice café con la vieja cafetera italiana, que mi esposa María Elena había comprado en un viaje a Roma. Traté de entender qué había cambiado, pero no lograba encontrar una respuesta que tuviera sentido. ¿Había sido solo un sueño? ¿Un episodio de sonambulismo mezclado con una alucinación? Ya había escuchado de gente que en el duelo vive experiencias así, el cerebro tratando de procesar la pérdida de formas extrañas, creando situaciones imposibles para dar una especie de cierre emocional. Pero el recuerdo de esas marcas húmedas en el suelo me molestaba. Los sueños no dejan huellas físicas. Pasé los días siguientes tratando de volver a mi rutina, pero era imposible no pensar en esa noche. Trabajaba como analista financiero en una empresa de tamaño mediano aquí en Guadalajara. Un empleo que ocupaba desde hace 15 años, habiendo subido de puesto hasta convertirme en subdirector del Departamento de Inversiones Latinoamericanas. Un trabajo que me mantenía lo suficientemente ocupado para no pasar todo el día pensando en Miguel. Pero ahora, cada vez que el teléfono sonaba en la oficina, instalada en el 4º piso de un edificio moderno en la zona de Puerta de Hierro, me sobresaltaba en mi silla. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo del edificio, mi corazón se aceleraba. Empecé a dormir con la luz del pasillo encendida, algo que nunca había hecho antes. Mis compañeros de trabajo notaron que estaba diferente, más distraído,
más ausente durante las juntas. Mi supervisora, licenciada Clara Domínguez, una mujer competente de 40 y tantos con quien siempre había tenido buenas relaciones profesionales, hasta vino a preguntarme si todo estaba bien, si necesitaba unos días de descanso. Le dije que no, que solo estaba cansado, pero la verdad era que estaba aterrado de pasar otra noche solo en ese departamento. Porque en el fondo una parte de mí quería que volviera a pasar. Quería escuchar la voz de Miguel otra vez, aunque fuera para saber que estaba completamente loco. Fue el jueves siguiente, una semana después de la primera vez, que volvió a pasar. Estaba en la sala viendo las noticias en la televisión, sin realmente prestar atención, cuando escuché 3 golpes en la puerta. No eran los 2 golpes tímidos que generalmente daba doña Lupita, mi vecina de arriba, que a veces venía a pedir prestado sal o azúcar. No era el interfón, no era el teléfono, eran golpes directos en la puerta de madera, firmes pero no agresivos. Todo mi cuerpo se tensó en el sillón gastado, que María Elena y yo habíamos comprado en Liverpool hace 10 años. Miré el reloj en la pared, 11:30 de la noche. ¿Quién tocaría a mi puerta a esa hora sin haber sonado el interfón primero? Me levanté despacio, caminé hacia la puerta con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Puse mi ojo en la mirilla y esta vez vi la cara. Era Miguel. No había ninguna duda. El cabello castaño despeinado que siempre peinaba con un poco demasiado gel. Los ojos oscuros que había heredado de su madre, esos mismos ojos color café que me miraban desde las fotos colgadas en todo el departamento. La pequeña cicatriz en la ceja izquierda de cuando se cayó de la bicicleta a los 7 años, durante unas vacaciones familiares en Puerto Vallarta. Miraba directamente a la mirilla como si supiera que yo estaba ahí. Y entonces sonrió. Una pequeña sonrisa casi triste. Exactamente la sonrisa que hacía cuando quería disculparse por algo. Y dijo de nuevo, «Papá, abre la puerta». Mi mano fue hasta la perilla sin que pudiera controlarlo. Pero antes de girarla, algo en mí gritó que me detuviera. ¿Era miedo? ¿Autopreservación? ¿O era la parte racional de mi mente que finalmente lograba imponerse, recordándome que mi hijo estaba muerto y que lo que estaba del otro lado de esa puerta no podía ser él? Recordé el funeral, el panteón de Mezquitán, bajo una lluvia torrencial, al notario licenciado Fontaine, que me había leído el testamento unas semanas después en su despacho oscuro de la avenida Chapultepec. Todas esas pruebas concretas e irrefutables de que Miguel ya no estaba. Me quedé ahí, la mano en la perilla, sudando frío, temblando mientras los golpes volvían a empezar. 3 golpes, pausa. 3 golpes, pausa. 3 golpes, y luego el silencio. Esperé 5 minutos completos antes de mirar de nuevo por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Abrí la puerta. Miré hacia todos lados. Nada. Pero esta vez no había marcas en el suelo. No había ninguna prueba física de que alguien hubiera estado ahí. Entré, cerré con llave la puerta y me senté en el sillón, tratando de entender qué me estaba pasando. Estaba teniendo un colapso nervioso. El duelo finalmente me había llevado más allá del punto donde podía distinguir la realidad de la ilusión. Decidí que tenía que hablar con alguien. No podía seguir guardándome esto, porque estaba empezando a afectar mi salud mental de forma preocupante. Llamé a mi hermana Carmen, que vive en Monterrey con su esposo y sus 2 hijos. Ella siempre ha sido la persona más sensata de la familia, la que mantiene los pies en la tierra incluso cuando todo alrededor se derrumba. Cuando nuestros padres murieron en un accidente de carro hace 15 años, fue ella quien organizó el funeral, manejó la sucesión, apoyó a todos. Le conté todo, la llamada, la voz, la persona en la puerta, la visión de Miguel a través de la mirilla. Me escuchó en silencio sin interrumpirme, y cuando terminé, se quedó unos segundos sin decir nada. Podía escuchar su respiración en el teléfono, un poco vacilante. Cuando finalmente habló, su voz era calmada pero preocupada. «Roberto, tienes que buscar ayuda. Esto no es normal. Estás pasando por un duelo complicado.
y tu cerebro está tratando de procesar todo esto de una forma muy intensa. Tienes que hablar con un psicólogo, tal vez incluso un psiquiatra. No es una vergüenza, solo es cuidar tu salud mental. ¿Te acuerdas cuando María Elena murió? Rechazaste toda ayuda y mira dónde te llevó eso. No cometas el mismo error. Sabía que tenía razón, sabía que lo que estaba viviendo no tenía sentido desde un punto de vista racional. Pero había algo en mí, una sensación visceral que decía que esto no estaba solo en mi cabeza. Hice cita con una psicóloga recomendada, por un compañero de trabajo que él mismo había pasado por un periodo difícil después de su divorcio. Doctora Elena Márquez, una mujer de 50 y tantos con cabello gris cortado corto y lentes de armazón rojo, con un consultorio cómodo en una clínica del centro, no muy lejos de la plaza de armas. Durante la primera sesión, un martes por la tarde lluvioso, conté todo de nuevo desde el principio. Me escuchó atentamente, sentada en un sillón de piel café, tomando notas en una libreta sin juzgarme, sin mostrar escepticismo o incredulidad. Su oficina era cálida, con estantes llenos de libros, plantas verdes en las esquinas, una luz suave que creaba una atmósfera tranquilizante. Cuando terminé, cruzó las manos sobre el escritorio y dijo: «Don Roberto, lo que está viviendo es más común de lo que se imagina. Las experiencias de duelo complicado pueden manifestarse de varias formas, incluyendo alucinaciones auditivas y visuales. Su cerebro está tratando de manejar una pérdida traumática y una culpa profunda relacionada con la última interacción que tuvo con su hijo. Es natural que esto se manifieste de formas que parecen reales, pero que en realidad son proyecciones de su mente tratando de encontrar algún tipo de resolución. En la literatura psiquiátrica, llamamos a esto experiencias de presencia post-mortem. Aproximadamente el 40% de las personas en duelo las viven en algún momento. Esas palabras tenían sentido, quería creerlas, pero cuando salí de esa sesión y volví a casa en camión, atravesando las calles grises de Guadalajara bajo un cielo bajo, la sensación de que algo no estaba bien seguía pegada a mí como una segunda piel. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Empecé a tomar los medicamentos que el psiquiatra asociado a la doctora Márquez, el doctor Vicente Leroux, me había recetado durante una consulta complementaria. Un antidepresivo ligero, sertralina, y algo para ayudarme a dormir, Zolpidem para tomar solo en caso de insomnio severo. Las sesiones de terapia continuaron 2 veces por semana, los martes y jueves por la tarde. Y lentamente empecé a sentirme un poco mejor. No volví a escuchar la voz de Miguel. No volví a ver su silueta a través de la mirilla. La vida recuperó una apariencia de normalidad. Esa normalidad gris y pesada que era mi realidad desde su muerte. Seguía levantándome por las mañanas, tomando el camión hasta la oficina, analizando tablas de Excel llenas de números que ya no significaban nada, regresando por la noche a un departamento silencioso donde nadie me esperaba. Volví a dormir mejor, aunque nunca tan profundamente como esa primera noche después de la llamada. Volví a concentrarme en el trabajo, a responder correos de clientes preocupados por la volatilidad de los mercados, a participar en juntas sin parecer un zombi. Mi hermana llamaba cada semana, generalmente los domingos por la mañana, para saber cómo estaba. Y siempre decía que estaba mejor, que la terapia me ayudaba, y era verdad en parte. Pero había una parte de mí que extrañaba esas noches, tan aterradoras como habían sido, porque durante unos instantes, Miguel había regresado y había tenido la oportunidad de verlo de nuevo, aunque fuera solo una ilusión creada por mi cerebro sufriente. Pero entonces, un viernes por la noche de febrero, 3 meses después de la primera llamada, cuando Guadalajara estaba cubierta de una fina capa de niebla rara para la ciudad, todo cambió de nuevo. Estaba en el supermercado Soriana, cerca de mi casa, haciendo las compras de la semana, empujando mecánicamente mi carrito por los pasillos fluorescentes, cuando recibí un mensaje en mi celular. Era de un número desconocido que no correspondía a ningún formato mexicano que yo conociera.
Abrí el mensaje y casi dejo caer el teléfono, ahí en medio del pasillo de las pastas, entre los paquetes de coditos y fideos. El mensaje decía simplemente: papá, por favor, nada más. Solo esas 3 palabras. Me quedé ahí con el carrito en la mano, mirando la pantalla del celular, sintiendo el mundo girar alrededor de mí. Una señora mayor me empujó al pasar, murmurando algo sobre la gente que bloquea el paso. Pero apenas la noté. Esto no era lo mismo que las llamadas y los golpes en la puerta. Era diferente. Era un mensaje de texto. Algo tangible, algo que podía ser rastreado, algo que dejaba una prueba digital. Inmediatamente llamé al número, pero caía directo a un buzón de voz en inglés, sin identificación. Lo intenté de nuevo, lo mismo. Abandoné el carrito en medio del supermercado, dejando mis compras sin terminar, el queso y el jamón que acababa de tomar, y corrí al coche. Manejé hasta la casa en un estado casi automático, las manos apretadas en el volante de mi vieja Tsuru, la mente yendo en 1000 direcciones diferentes. Cuando llegué al edificio, subí las escaleras corriendo sin esperar el elevador que constantemente se descomponía. Y abrí la puerta con tanta prisa que casi dejo caer las llaves en el tapete. Entré al departamento y me detuve en medio de la sala, sin aliento, tratando de pensar. El mensaje todavía estaba ahí en la pantalla de mi celular. Papá, por favor, ¿qué estaba pidiendo Miguel? ¿Qué quería que hiciera? Me senté en el sillón y por primera vez decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Respondí, escribí con dedos temblorosos: Miguel, si eres tú, dime qué necesitas. Papá está aquí, te escucho. Perdón por todo. Y lo envié. Me quedé mirando la pantalla, esperando los 3 puntitos que indican que alguien está escribiendo. Pero nada pasó. Esperé 5 minutos mirando la pantalla como un loco. 10 minutos. 15 minutos. Media hora. Nada. El silencio digital era ensordecedor. Tiré el celular en el sillón y me levanté, caminando de un lado a otro de la sala, tratando de controlar la frustración y confusión que subía en mí, como una marea. Había finalmente cruzado la línea de la cordura. Estaba tan desesperado por tener contacto con mi hijo, que estaba creando situaciones donde podía interactuar con una versión fantasma de él. Tomé el teléfono y llamé a Carmen. Contestó al tercer timbrazo, ya preocupada solo por el tono de mi voz que conocía tan bien. Carmelita, pasó de nuevo, pero esta vez fue diferente. Recibí un mensaje de texto en mi celular. Ella suspiró del otro lado de la línea, un largo suspiro cargado de preocupación. Roberto, tienes que mostrarle esto a tu psicóloga. Esto se está poniendo muy serio. ¿Quieres que vaya? Puedo estar ahí mañana en la mañana. Hice una cita de urgencia con la doctora Márquez al día siguiente. Un sábado por la mañana, cuando aceptó excepcionalmente recibirme fuera de sus horarios habituales. Le mostré el mensaje, expliqué todo lo que había pasado, mi voz quebrándose por momentos. Ella miró el celular con una expresión seria, ajustando sus lentes rojos, y dijo: Don Roberto, ha intentado descubrir a quién pertenece este número, contactar a la compañía telefónica, hacer una búsqueda en línea. Existen directorios inversos en Internet. No había pensado en eso. Estaba tan convencido de que era algo sobrenatural, una manifestación inexplicable de Miguel desde el más allá, que la idea de tratarlo como una situación normal con explicaciones racionales no se me había ocurrido. Me ayudó a hacer una búsqueda rápida en su computadora. El número no estaba registrado en ningún lado, ni en el directorio, ni en las bases de datos públicas. Intentamos llamar de nuevo juntos, y esta vez, para mi sorpresa, alguien contestó. Pero no era Miguel. Era una voz femenina, joven, con un ligero acento que no lograba identificar, confundida. «Bueno, ¿quién habla?» Me quedé congelado, incapaz de hablar por unos segundos. «¿Con quién estoy hablando?» Finalmente pregunté, mi voz apenas audible. «Me envió un mensaje anoche.
La mujer del otro lado de la línea parecía aún más confundida. Yo no he enviado mensajes a nadie, señor. Este es un celular nuevo. Lo compré ayer en la tarde en Telcel. Debe estar equivocado. Tal vez el dueño anterior del número, y colgó antes de que pudiera decir algo más. Me quedé mirando a la doctora Márquez, completamente perdido, sintiendo mis últimas esperanzas derrumbarse. Entonces fue solo una coincidencia. Alguien marcó el número equivocado, y por casualidad envió un mensaje que sonaba exactamente a algo que mi hijo hubiera podido decir. Ella asintió lentamente, quitándose los lentes para limpiarlos con un pequeño paño. Parecería que sí. A veces, don Roberto, el universo conspira de formas extrañas, o tal vez su cerebro, en su estado de vulnerabilidad, interpretó ese mensaje genérico de una forma que encajaba en la narrativa que está viviendo. El cerebro humano es extraordinariamente bueno para encontrar patrones y significados, incluso donde no los hay. Pero no podía aceptar esa explicación. Parecía demasiado simple, demasiado conveniente, demasiado racional para algo que me parecía tan profundamente irracional y personal. Regresé a casa esa tarde sintiéndome más confundido que nunca, caminando por las calles de Guadalajara, sin realmente ver a dónde iba, las manos en los bolsillos de mi chamarra, el cuello levantado contra el frío de febrero. Me senté en el sillón, mirando el celular sobre la mesita de centro, esperando que llegara otro mensaje. Pero nada pasó. La noche cayó progresivamente y me quedé ahí en la oscuridad de la sala, con solo la luz del poste de la calle entrando por la ventana, proyectando sombras extrañas en las paredes. Y fue en ese momento, en esa quietud absoluta donde podía escuchar el tic-tac del reloj en la cocina y el ruido lejano del tráfico en la avenida, que un recuerdo resurgió. Algo que había olvidado, o tal vez reprimido voluntariamente porque era demasiado doloroso. En la última conversación que había tenido con Miguel, antes de esa discusión final, que todavía me persigue por las noches, él me había hablado de un proyecto que estaba desarrollando para su empresa. Era ingeniero en sistemas especializado en inteligencia artificial y automatización. Trabajaba para una startup prometedora en el sector tecnológico en Ciudad de México. Me había hablado con ese entusiasmo que lo caracterizaba cuando hablaba de programación, de una aplicación que estaba creando, algo que enviaba mensajes automáticos a seres queridos en momentos específicos, como una forma de mantener conexiones incluso cuando la vida estaba cargada y no había tiempo de llamar. Había dicho en broma, con esa sonrisa de lado que hacía cuando tenía una idea, que consideraba genial. Imagínate, papá, si programara eso para enviarte mensajes en el futuro, como una cápsula del tiempo. Sería padre, ¿no? Recibirías mensajes míos durante años como si todavía estuviera ahí. Yo me había reído en ese momento, pensando que era solo una de esas ideas locas, una de esas cosas que él decía pero nunca haría realmente. Pero ¿y si realmente lo había hecho? ¿Y si antes de morir, sin saber que iba a morir, había programado algo para enviarme mensajes? La idea era absurda, pero al mismo tiempo tenía sentido de una forma retorcida y dolorosa. Miguel era perfectamente capaz de crear algo así. Era brillante con la tecnología, siempre manipulando códigos y servidores que yo no entendía, hablando de Python y JavaScript y APIs como si fuera un idioma extranjero fascinante. Pero ¿cómo podía verificar eso? No había dejado ninguna computadora. Su MacBook Pro se había destruido en el accidente, encontrado entre los escombros de la camioneta, la pantalla rota en 1000 pedazos. Todo lo que tenía valor tecnológico en su departamento de la Ciudad de México había sido vendido o donado después de su muerte, cuando tuve que vaciar su estudio de la Condesa en unas semanas dolorosas. Su exnovia, Marina Dávalos, una joven arquitecta con quien había salido durante 2 años antes de que terminaran en buenos términos, 6 meses antes de su muerte, había guardado algunas cosas. Cuando hablé con ella en el funeral, bajo su paraguas negro mientras la lluvia no dejaba de caer, había dicho que no guardaba nada profesional, solo algunas fotos y recuerdos personales. Un suéter que él había dejado en su casa, un libro que él le había regalado,
Decidí intentar una última cosa, aunque pareciera loco. Llamé al mejor amigo de Miguel, Javier Rousseau, que también era ingeniero en sistemas y trabajaba con él en la misma startup de la capital, una compañía llamada Tecnova, especializada en automatización de procesos empresariales. Le expliqué todo, tratando de no sonar completamente loco, aunque sentía que mi voz temblaba y que mis palabras se atropellaban. Javier me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y después de un largo momento donde solo escuchaba su respiración en el teléfono, dijo: «Tío Roberto, Miguel nunca me habló de nada parecido, pero usted sabe cómo era. Tenía varios proyectos personales que no compartía con nadie, ni siquiera conmigo, que era su mejor amigo. Le gustaba guardar sus secretitos, sus sorpresas. Es posible que haya hecho eso. Voy a ver si puedo acceder a un respaldo antiguo del servidor de la empresa. Ver si hay algo ahí. Puede tomar unos días, pero voy a investigar». Le agradecí con una gratitud que me sorprendió a mí mismo y colgué, sintiendo una mezcla extraña de esperanza y desesperación, como si caminara sobre una cuerda floja arriba de un abismo. Javier me llamó 3 días después, un martes por la noche, cuando regresaba del trabajo, agotado por un día de juntas interminables. Su voz era diferente, más baja, casi reverencial, como si hubiera descubierto algo sagrado. «Tío Roberto, encontré algo. No sé muy bien cómo explicarlo, pero hay un script corriendo en un servidor oscuro que Miguel mantenía. Un servidor personal que pagaba de su bolsillo, no el de la empresa. Es un programa de envío automatizado de mensajes. Hay una lista de números y fechas específicas. Su número está ahí, el primero de la lista de hecho. El primer mensaje estaba programado para hace exactamente 3 meses y el segundo para la noche en que usted lo recibió. Hay 4 más programados para los próximos 2 años, uno cada 6 meses aproximadamente». Sentí que mi corazón se detenía por un segundo y luego volvía a arrancar latiendo a toda velocidad. Tuve que sentarme en una banca en la calle porque mis piernas ya no me sostenían. «¿Qué dicen los mensajes?», pregunté, apenas pudiendo respirar. Mi voz apenas un susurro. Javier vaciló antes de responder y escuché el cliqueteo de un teclado del otro lado de la línea. No puedo ver el contenido exacto sin romper la encriptación, y eso tomaría tiempo y habilidades que realmente no tengo. Miguel usaba un nivel de encriptación militar para esto. No sé por qué, pero puedo ver los metadatos. El primer mensaje fue enviado desde un número temporal que ya no existe. El segundo también. Los próximos van a seguir el mismo patrón, números virtuales que se autodestruyen después del envío. Es un sistema realmente sofisticado. Colgué el teléfono y me quedé sentado ahí en esa banca fría en una calle de Guadalajara, en el silencio de la noche cayendo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Miguel realmente lo había hecho. Antes de morir, sin saber que iba a morir, había creado un sistema para enviarme mensajes desde el más allá. No era nada sobrenatural. Era tecnología. Era su amor traducido en líneas de código. Era su forma de seguir presente incluso después de partir. Pero entonces, ¿cómo explicar las otras cosas? Los golpes en la puerta, la visión de él a través de la mirilla, la llamada telefónica inicial. Javier no había encontrado nada relacionado con llamadas de voz o cualquier otro tipo de contacto, solo mensajes de texto programados. ¿El resto realmente había estado en mi cabeza? Mi cerebro, en su angustia, llenando los vacíos, creando una narrativa coherente donde mi hijo trataba de comunicarse conmigo porque me sentía demasiado culpable para dejarlo ir. Pasé las semanas siguientes en terapia intensiva, sesiones prolongadas con la doctora Márquez, 3 veces por semana ahora en lugar de 2, trabajando en esas preguntas existenciales que me carcomían por dentro. Me ayudó a entender que el duelo no es lineal, que no es un proceso que sigue etapas bien definidas como se lee en los libros de psicología popular, que la mente humana es capaz de cosas extraordinarias cuando trata de manejar un trauma tan profundo como la pérdida de un hijo. Me explicó que los mensajes programados de Miguel
ese descubrimiento tangible de su amor trascendiendo la muerte, habían podido servir de detonante para una serie de experiencias que mi cerebro había creado como forma de procesar la pérdida, de darle sentido a lo que no tiene sentido. Era una explicación que tenía lógica desde un punto de vista clínico, pero no eliminaba completamente la duda que persistía en un rincón de mi mente. El día del tercer mensaje programado llegó. Javier me había advertido que sería el martes siguiente, alrededor de las 2 de la tarde, según los metadatos que había podido extraer. Pedí el día libre, pretextando una cita médica importante ante la licenciada Clara, que no hizo preguntas, viendo probablemente en mi cara que necesitaba ese tiempo. Pasé todo el día nervioso, incapaz de hacer algo productivo, dando vueltas por el departamento, mirando el reloj cada 5 minutos. Cuando el celular finalmente emitió un pitido con la notificación del mensaje, exactamente a las 2:03 de la tarde, estaba en la sala, sentado en el sillón, el celular ya en mi mano, mirando la pantalla como si mi vida dependiera de ello. Abrí el mensaje con las manos temblando, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de mi pecho. El mensaje decía: «Papá, te perdono y espero que tú también te perdones. Siempre hiciste lo mejor que pudiste y eso fue más que suficiente. Te amo». Me derrumbé en llanto ahí mismo. Lágrimas que no había derramado desde el funeral. Lágrimas que venían de un lugar tan profundo en mí que ni siquiera sabía que existía. Porque eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Era el permiso que había estado buscando durante 3 años. La liberación de la culpa que cargaba como un fardo de plomo desde esa última discusión horrible, donde lo había rechazado. No importaba si era Miguel hablando desde el más allá, a través de algún medio místico, o solo un programa que había escrito antes de morir en un momento de previsión tecnológica. El efecto era exactamente el mismo. Me estaba dando la oportunidad de seguir adelante, de soltar, de vivir de nuevo sin el peso aplastante, paralizante, de haber rechazado a mi hijo la última vez que lo vi vivo. En los meses que siguieron, los mensajes continuaron llegando, cada uno en momentos específicos que parecían elegidos con un cuidado infinito, como si Miguel hubiera reflexionado durante horas sobre cuál sería el momento perfecto. Uno el día de mi cumpleaños, mis 62 años que había querido ignorar completamente. Otro el día aniversario de su muerte, esa fecha horrible del 15 de octubre que temía cada año. Uno en Navidad, cuando pasaba las fiestas solo en el departamento silencioso, viendo reposiciones tontas en la televisión. Cada mensaje era corto, simple, pero cargado de un significado que me conmovía cada vez. «Papá, ¿te acuerdas de esa vez que fuimos a pescar al lago de Chapala cuando tenía 10 años? Fue uno de mis días favoritos. Todavía pienso en ese atardecer que vimos juntos. Papá, ¿estás comiendo bien? Mamá se enojaría si supiera que te alimentas mal. Ve a la fonda de la esquina, la que hace los buenos guisados caseros. Papá, estoy orgulloso de ti. Sobreviviste a lo peor que le puede pasar a un padre y todavía estás ahí, todavía de pie. Sigue adelante». Cada mensaje me hacía llorar, pero también me hacía sonreír a través de las lágrimas. Miguel había pensado en todo. Había anticipado mi dolor, mi soledad, mi necesidad desesperada de sentir que todavía estaba presente de alguna forma. Y aunque solo fuera un código corriendo en un servidor distante en algún centro de datos anónimo, era real para mí. Era su amor manifestándose de la única forma que todavía podía, trascendiendo la muerte a través de la tecnología que dominaba también. La doctora Márquez me ayudó a entender, a través de largas conversaciones en su oficina cálida, que aceptar esta forma de conexión no significaba que estaba negando la realidad de la muerte de Miguel. Al contrario, significaba que estaba encontrando una forma sana, constructiva, de mantener su memoria viva mientras continuaba mi propia vida, avanzando en mi propio camino. Empecé a dormir mejor, los medicamentos ayudando, pero también simplemente el hecho de haber encontrado una forma de paz.
Volví a alimentarme correctamente, siguiendo incluso el consejo de Miguel sobre la fonda de la calle Independencia. Retomé pasatiempos que había abandonado desde la muerte de María Elena y luego la de Miguel. Volví a leer novelas policíacas mexicanas que adoraba antes, Paco Ignacio Taibú II y Elmer Mendoza. Hasta empecé a salir con amigos del trabajo, aceptando sus invitaciones a comer o a tomar una cerveza después de la oficina, algo que rechazaba sistemáticamente desde el accidente. La vida no volvió a ser como antes. Nunca lo sería y lo había aceptado. Pero encontró un nuevo equilibrio, un nuevo ritmo, una nueva normalidad que no era perfecta pero que era vivible. Y aprendí a vivir con la ausencia de Miguel de una forma que ya no me consumía por dentro, que ya no me destruía célula por célula. En cuanto a las otras experiencias, los golpes en la puerta esa noche, la visión clara de su cara a través de la mirilla, la llamada telefónica inicial con su voz tan reconocible, nunca tuve una explicación definitiva y satisfactoria. La doctora Márquez creía firmemente, con toda la convicción de su formación científica, que eran alucinaciones relacionadas con el duelo complicado, manifestaciones de mi psique en angustia. Mi hermana Carmen estaba de acuerdo con esa interpretación racional, recordándome que el cerebro humano es capaz de cosas increíbles bajo estrés. Javier sugería, con la prudencia de alguien que conoce los límites de la tecnología, que tal vez Miguel había programado más cosas más allá de los mensajes de texto, sistemas más complejos que no lograban rastrear, escondidos en capas de código que ni él podía descifrar. Y yo en el fondo de mi corazón, no sé. Y aprendí dolorosamente pero completamente que no saber, vivir con la incertidumbre, es no solo aceptable, sino tal vez incluso necesario. Porque la verdad profunda que descubrí, es que esa noche cuando abrí la puerta y encontré el pasillo vacío, algo cambió fundamentalmente en mí. Por primera vez en 3 largos años, desde la muerte de Miguel, logré dormir profundamente, pacíficamente. Logré realmente descansar, no solo cerrar los ojos esperando que llegara la mañana. Y ya sea que fuera el espíritu de Miguel, que me visitó desde un más allá misterioso, o solo mi cerebro finalmente encontrando una forma de sanar, de repararse, el resultado fue exactamente el mismo. Encontré la paz, o al menos un camino hacia la paz. Hoy, 2 años después del último mensaje programado que llegó con una puntualidad casi cruel, todavía vivo en el mismo departamento de Colonia Americana, en este barrio multicultural de Guadalajara, que aprendí a amar a pesar de todo. Todavía trabajo en el mismo empleo, aunque me promovieron a director del departamento, después de que mi antiguo jefe se jubiló. Todavía visito la tumba de Miguel en el Panteón de Mezquitán cada mes, generalmente el día 15, llevando girasoles que eran sus flores favoritas, y le hablo como si estuviera ahí, contándole mi vida, mis proyectos, mis pequeñas victorias y derrotas. Y ahora lo hago sin culpa desgarradora, sin arrepentimiento paralizante. Lo hago como una forma de honrar su memoria, de celebrar quién fue, no como una ona de castigarme eternamente por no haber sido el padre perfecto que hubiera querido ser. Aprendí a través del dolor y la terapia y los mensajes de Miguel que ser padre no significa nunca cometer errores. Significa hacerlo mejor con las herramientas que uno tiene, con el conocimiento que uno posee, y cuando uno se equivoca, tener el valor de aprender y seguir adelante en lugar de petrificarse en la culpa. Miguel lo entendió. Me perdonó antes de que yo pudiera empezar a perdonarme a mí mismo. Y esa fue la lección más grande que me enseñó incluso después de partir, incluso a través de líneas de código escritas en un momento de previsión o intuición. A veces en momentos de debilidad o de nostalgia particularmente fuerte, todavía miro el celular esperando otro mensaje, sabiendo racionalmente que no vendrá, pero esperando de todas formas irracionalmente. Sé que no vendrá. Javier me lo confirmó después de finalmente lograr acceder al script completo. El programa terminó hace 2 años, el último mensaje enviado exactamente como estaba planeado,
y luego nada, el servidor entrando en modo de suspensión automática. Pero la sensación de conexión permanece fuerte y real, porque entendí algo fundamental. El amor no necesita tecnología para existir, para persistir. No necesita mensajes programados o llamadas fantasma o golpes misteriosos en la puerta en medio de la noche. El amor existe simplemente en nuestros corazones, en nuestras memorias, en la forma en que elegimos vivir nuestras vidas honrando a quienes hemos perdido. Y mientras yo esté vivo, llevando los recuerdos de Miguel como un tesoro precioso, él también estará vivo de cierta forma. No de la forma que hubiera querido, no de la forma que había imaginado o planeado en mis sueños de padre, pero de una forma que es real y verdadera y finalmente suficiente. Empecé a participar en un grupo de apoyo para padres que han perdido hijos. Un grupo que se reúne todos los jueves por la noche en un salón parroquial cerca del templo expiatorio. Era una sugerencia insistente de la doctora Márquez y al principio resistí con toda la fuerza de mi ser. La idea de sentarme en un salón con extraños y compartir el dolor más profundo, más íntimo que jamás había sentido en mi vida parecía, no solo imposible sino casi obsceno. Pero cuando finalmente fui, empujado por Carmen, que había amenazado con venir ella misma a buscarme, descubrí algo profundamente sorprendente. No estaba solo en mi dolor, había otros padres ahí. Una docena de personas sentadas en círculo en sillas incómodas, cada uno cargando su propia versión del peso que conocía tan íntimamente. Una madre, doña Francisca, que había perdido a su hija de 19 años en un accidente de moto en el periférico. Un padre, don Miguel, cuyo hijo de 16 se había suicidado después de sufrir bullying en la prepa. Una pareja, los señores López, que habían perdido gemelos de 3 años en un incendio doméstico causado por un cortocircuito. Cada historia era única, desgarradora a su manera, pero el dolor subyacente era universal, reconocible, y por primera vez desde la muerte de Miguel, sentí que podía hablar abiertamente, honestamente, de lo que sentía sin miedo de ser juzgado o incomprendido o peor, compadecido de forma condescendiente. Fue en ese grupo, durante mi tercera reunión, que conocí a Guadalupe Aranda. Había perdido a su hijo menor, Lucas, hace 5 años, ahogado durante unas vacaciones familiares en Manzanillo, arrastrado por una corriente traicionera mientras todos pensaban que nadaba con seguridad. Platicamos después de la reunión tomando un café en una panadería al lado que se quedaba abierta hasta tarde. Y descubrimos que teníamos mucho en común más allá de la pérdida. No solo el duelo imposible de un hijo, sino la forma en que lo manejábamos, nuestras estrategias de supervivencia, el peso aplastante de la culpa irracional, pero inevitable, la sensación persistente de que deberíamos haber hecho algo diferente, aunque racionalmente sabemos que no es cierto. La dificultad casi insuperable de seguir adelante, cuando una parte de nosotros quería quedarse atrapada eternamente en ese momento de dolor, porque era la única conexión, el único vínculo que todavía teníamos con nuestros hijos desaparecidos. Guadalupe, una mujer de 40 y tantos con cabello rubio cortado en capas y ojos azules que llevaban la misma tristeza que los míos, me contó que ella también había tenido experiencias extrañas, inexplicables, en los primeros años después de la muerte de Lucas. Veía su cara en las multitudes, en las calles de Guadalajara, reconociendo su silueta entre desconocidos. Escuchaba su risa en lugares públicos, volteándose bruscamente para no encontrar a nadie. Una vez juró, la mano en el corazón, haber sentido su mano tocando su hombro mientras cocinaba en su cocina. Una sensación tan real que se había volteado gritando su nombre. Nunca supe si era real o si era mi mente jugándome trucos crueles. Dijo esa noche, moviendo su café mecánicamente, mirando la taza como si contuviera respuestas. Pero al final, después de meses de terapia y cuestionamiento, decidí que no importaba saberlo. Lo que realmente importaba es que esas experiencias me habían ayudado a procesar la pérdida de una forma que nada más hubiera podido. Me dieron el tiempo,
el espacio emocional necesario para aceptar progresivamente que se había ido y no regresaría nunca. Esa conversación cambió algo fundamental en mí, movió algo que había estado atascado demasiado tiempo. Me di cuenta de que estaba tan obsesionado buscando una explicación racional, científica, para lo que había pasado esas noches extrañas, que estaba perdiendo de vista el verdadero propósito, la verdadera función de esas experiencias en mi proceso de sanación. Me habían dado exactamente lo que necesitaba en el momento preciso en que más desesperadamente lo necesitaba. Un sentimiento profundo de conexión con Miguel, una oportunidad inesperada de despedirme de una forma que no había tenido en el hospital donde murió antes de mi llegada. Una oportunidad rara y preciosa de perdonar y ser perdonado, de cerrar lo que había quedado abierto e infectado. Y tal vez en el gran esquema cósmico de las cosas, el origen exacto de esas experiencias, ya fueran sobrenaturales o neurológicas, era menos importante que el impacto profundo y duradero que habían tenido en mi capacidad de continuar viviendo. Empecé a frecuentar el grupo regularmente, nunca faltando un jueves por la noche, y Guadalupe y yo nos volvimos amigos cercanos, luego confidentes. No era romance, al menos no al principio, no en los primeros meses. Era solo dos personas heridas, marcadas de por vida, que entendían el dolor de la otra de una forma que nadie más, ni con la mejor voluntad del mundo, podía realmente entender. Empezamos a vernos fuera de las reuniones del grupo, caminatas por el Parque Agua Azul, caminando en silencio a veces, o hablando de todo y de nada, comidas los domingos en pequeños restaurantes que ninguno de los dos hubiera frecuentado solo. Visitas a las tumbas de nuestros hijos, a veces juntos para apoyarnos mutuamente, a veces separados cuando uno de nosotros necesitaba intimidad. Me presentó a su hijo mayor, Felipe, un joven de 25 años inteligente y sensible, que trataba valientemente de reconstruir su vida después de haber perdido a su hermano menor adorado. Le hablé de mi hermana Carmen, de Javier, que seguía vigilando los proyectos digitales de Miguel como un guardián fiel, de los mensajes programados que habían cambiado mi vida. Guadalupe no lo encontró extraño ni loco. Simplemente dijo: es hermoso. Es el amor encontrando un camino. Un día de primavera, casi un año después de nuestro encuentro en ese grupo de apoyo que nos había salvado a ambos de cierta forma, Guadalupe me hizo una pregunta que nadie más se había atrevido a hacer. Estábamos sentados en una banca a la orilla del lago en el Parque Agua Azul, observando los patos deslizarse graciosamente sobre el agua, familias felices alrededor de nosotros. Se volteó hacia mí y dijo con esa dulzura que la caracterizaba: Roberto, ¿alguna vez pensaste que tal vez Miguel programó esos mensajes, no solo para ti y para tu bienestar, sino para él mismo también, como una forma de asegurarse de que incluso después de irse, incluso después de su muerte, que podía pasar en cualquier momento a cualquiera, seguiría cuidándote, seguiría siendo tu hijo? La pregunta me tomó completamente por sorpresa, me golpeó con una fuerza inesperada. Nunca había pensado desde ese ángulo. Siempre había asumido automáticamente que los mensajes eran sobre mí, sobre mi culpa devoradora, sobre mi proceso de duelo laborioso. Pero y si también eran, tal vez incluso principalmente, sobre Miguel, sobre su amor inquebrantable por mí, sobre su deseo profundo, casi instintivo, de asegurarse de que estaría bien, de que sobreviviría incluso sin él. Creo que sí, respondí lentamente. Después de un largo silencio, sintiendo un nudo familiar en la garganta, lágrimas calientes subiendo a mis ojos. Creo que sabía, tal vez no conscientemente, pero de forma intuitiva, que me iba a culpar por nuestra última discusión, que me iba a quedar atascado, paralizado en ese último mal momento que tuvimos, incapaz de avanzar, y quería darme una salida, un camino, una forma de seguir adelante sin sentir que traicionaba su memoria al continuar viviendo. Esa conversación abrió algo en mí que había estado cerrado, bajo llave durante demasiado tiempo. Empecé a ver los mensajes de Miguel, ese regalo tecnológico póstumo, no como una curiosidad o un recordatorio doloroso de lo que había perdido,
sino como un regalo extraordinario, un acto final de amor incondicional, de un hijo que entendía a su padre mejor de lo que el padre se entendía a sí mismo, que había anticipado su dolor y había encontrado una forma, a través de la tecnología que dominaba también, de aliviarlo. Y con esa nueva comprensión, esa perspectiva radicalmente diferente, vino una nueva forma de paz. No la ausencia completa de dolor, porque el dolor de perder un hijo nunca desaparece realmente, nunca completamente, sino su aceptación. La comprensión profunda de que el dolor era parte integral del amor, y que mientras amara a Miguel con todo mi corazón, una parte de mí siempre sentiría su ausencia como una amputación invisible. Pero estaba bien, era aceptable, porque significaba que nuestra relación había sido real, profunda, significativa, que nuestro amor padre e hijo había sido auténtico, y que nada, absolutamente nada, ni siquiera la muerte con toda su brutalidad final, podía borrar eso completamente. Guadalupe y yo empezamos a salir juntos oficialmente 6 meses después de esa conversación reveladora en el parque, después de meses de baile vacilante alrededor de sentimientos que crecían a pesar de nosotros. No fue planeado, no fue dramático con una gran declaración, simplemente pasó naturalmente, orgánicamente, como si fuera la cosa más obvia y necesaria del mundo. Nuestros hijos habían muerto, se habían ido para siempre, pero nosotros todavía estábamos vivos, respirando, nuestros corazones todavía latiendo, y merecíamos vivir plenamente, no solo sobrevivir. Merecíamos momentos de felicidad auténtica, de conexión humana, de esperanza para el futuro. Al principio sentí una culpa terrible, casi paralizante, como si ser feliz con otra persona, reír de nuevo, desear de nuevo, fuera una traición imperdonable a la memoria de Miguel y de María Elena. Pero entonces recordé algo que Miguel me había dicho hace años, cuando su madre María Elena murió de cáncer y yo estaba demasiado devastado para funcionar normalmente. Tenía 17 años en ese momento, casi todavía un niño pero ya tan sabio. Y me había tomado las manos y dicho con una convicción que me había asombrado: «Papá, mamá no querría que dejaras de vivir, se enojaría si te viera así, querría que encontraras una forma de ser feliz de nuevo, de continuar, porque eso es el verdadero amor. Las personas que nos aman realmente quieren que seamos felices, que vivamos plenamente, incluso cuando ellos ya no están para verlo, para disfrutarlo con nosotros». Tenía razón entonces y tenía razón ahora, su sabiduría resonando a través de los años. Me mudé a un nuevo departamento al año siguiente, en el barrio más tranquilo de Chapalita, con sus calles arboladas y sus casas antiguas, no porque quisiera borrar a Miguel de mi vida o olvidar nuestros recuerdos, sino porque necesitaba un espacio que no estuviera tan saturado de recuerdos dolorosos, donde cada esquina no me recordara un momento de mi vida con él. Guadalupe me ayudó con la mudanza, y juntos transportamos con un cuidado infinito todas las fotos en sus marcos, todos los objetos que habían pertenecido a Miguel y que consideraba sagrados, todos los pequeños pedazos tangibles de la vida que habíamos construido juntos durante 25 años. Instalé un rincón especial en el nuevo departamento, casi como un pequeño altar laico, un estante en la pared, con fotos de él a diferentes edades, desde ese bebé cachetón que había sostenido en mis brazos, la primera vez con un terror maravillado, hasta el hombre que se había convertido, inteligente y apasionado y tan vivo. También coloqué ahí algunos de sus objetos favoritos, el primer celular que había tenido, un viejo Nokia, indestructible, el trofeo de plástico dorado que había recibido en una competencia de programación en la prepa, la taza de café desgastada con un chiste de geek, que usaba religiosamente todas las mañanas, un libro de ciencia ficción, arrugado y con las esquinas dobladas que había leído al menos 10 veces. Era mi santuario personal, mi lugar de recogimiento, un espacio sagrado donde podía ir cuando sentía particularmente su ausencia, cuando necesitaba conectarme con él de forma tangible, sentir su presencia de alguna manera.
Los mensajes programados terminaron definitivamente. El último llegó con una puntualidad casi cruel, exactamente cuando Javier había predicho. Pero descubrí otras formas más activas y creativas de mantener a Miguel vivo en mi corazón y en el mundo. Empecé a escribir sobre él, a poner en papel todos esos recuerdos que arriesgaban desvanecerse con el tiempo. Nada complejo o pretenciosamente literario. Solo recuerdos simples pero preciosos, anécdotas que capturaban quién realmente era. Esa vez memorable cuando fuimos a acampar a la Sierra de Manantlán y tuvo mucho miedo de la oscuridad. Así que pasamos toda la noche contando historias bajo las estrellas, inventando constelaciones absurdas. El día extraordinario cuando obtuvo su licencia de conducir al primer intento y estaba tan emocionado, tan orgulloso, que manejó durante 3 horas sin destino preciso, solo por el placer inmenso de estar al volante, de ser libre. La primera vez hilarante y estresante que me presentó a una novia, esa Marina que se convertiría en su gran amor, y estaba tan nervioso que su mano temblaba y derramó vino tinto sobre el mantel blanco inmaculado que María Elena había sacado para la ocasión. Pequeños momentos insignificantes, que puestos juntos como piezas de rompecabezas, formaban el mosaico complejo y hermoso de quién era, de quién había sido. Guadalupe empezó a hacer exactamente lo mismo con Lucas, escribiendo en un diario que guardaba preciosamente, y a veces intercambiábamos nuestras historias, riendo y llorando al mismo tiempo, honrando a nuestros hijos de la única forma que podíamos ahora, que ya no estaban físicamente, a través de la memoria viva, a través de las palabras que los hacían revivir, a través del amor que nunca realmente había muerto, solo se había transformado. Y si me preguntaran ahora después de todo este tiempo, después de todo este camino recorrido, si creo realmente que mi hijo me visitó esa noche, si creo que era auténticamente, verdaderamente él del otro lado de esa puerta, les diría la absoluta verdad sin pretensiones. No sé, y aprendí dolorosamente pero completamente que no saber, con certeza, vivir en esa zona gris de incertidumbre, es no solo aceptable, sino tal vez incluso necesario para continuar viviendo. La vida no está hecha de certezas absolutas y tranquilizadoras. Está hecha de momentos frágiles, de conexiones efímeras, de pequeños actos de amor que trascienden incluso la muerte con toda su finalidad. Y si mi hijo encontró una forma, ya sea a través de la tecnología que dominaba o a través de algo más misterioso e inexplicable, de decirme que todo estaba bien, que podía y debía seguir adelante sin culpa, que me amaba incondicionalmente y me perdonaba mis imperfecciones, entonces eso es todo lo que realmente importa. No importa si fue a través de líneas de código cuidadosamente programadas, o a través de algo que escapa completamente a la comprensión humana racional. Lo que importa, lo único que realmente importa al final, es que funcionó. Me salvó, y estoy aquí hoy, todavía vivo, todavía respirando el aire de este mundo, todavía capaz de amar y ser amado, tratando siempre de ser la mejor versión de mí mismo que puedo ser. Para mí mismo primero, para la memoria sagrada de Miguel, para Guadalupe, que eligió compartir su vida conmigo, y para todos esos momentos preciosos que todavía me esperan en el futuro. Los momentos que sé en mi corazón que Miguel querría que viviera plenamente, intensamente, con alegría, con gratitud, con un amor que nunca muere realmente. No sé si escuché a mi hijo esa noche, o si mi cerebro destrozado finalmente encontró una forma de decir lo que mi boca nunca pudo expresar. Pero sé, con una certeza absoluta, que de alguna manera misteriosa y hermosa pude despedirme. Y a veces eso es exactamente lo que marca toda la diferencia entre sobrevivir y vivir. Eso es lo que nos permite continuar viviendo, no a pesar de la pérdida desgarradora, sino con ella integrándola a quienes somos, cargando a nuestros muertos, no como fardos aplastantes que nos impiden avanzar, sino como una parte preciosa de quienes nos hemos convertido, como testigos irrefutables del amor que compartimos, como prueba viviente de que por breve y frágil que sea, la vida vale absolutamente la pena vivirla plenamente. Y el amor,
El verdadero amor incondicional nunca muere realmente, nunca completamente. Simplemente se transforma, encuentra nuevas formas, nuevos caminos y continúa para siempre. El grupo de apoyo se convirtió en una parte fundamental de mi sanación. Cada jueves por la noche nos reuníamos en ese salón parroquial cerca del templo expiatorio. Un círculo de almas rotas tratando de encontrar sentido en lo que no lo tiene. Cada historia era diferente, pero el dolor era el mismo. El peso insoportable de enterrar a un hijo, de vivir cuando ellos ya no están, de despertar cada mañana sabiendo que nunca volverán. Doña Francisca, la madre que perdió a su hija en el accidente de moto, traía siempre un rosario entre sus manos, las cuentas desgastadas por el uso constante. Hablaba de cómo su fe la sostenía algunos días y la abandonaba otros, de cómo rezaba pidiendo señales y a veces las recibía, a veces no, de cómo había aprendido que Dios no nos quita el dolor, solo nos da la fuerza para soportarlo. Don Miguel, el padre cuyo hijo se suicidó, compartía la culpa que lo consumía. Si solo hubiera prestado más atención, decía cada semana las mismas palabras, el mismo tormento. Si solo hubiera visto las señales, y todos asentíamos porque todos llevábamos nuestros propios sí solo. Los señores López, que perdieron a sus gemelos en el incendio, se tomaban de la mano durante cada sesión, apretándose los dedos cuando el dolor se volvía demasiado intenso. Su matrimonio había sobrevivido lo que destruye a la mayoría de las parejas. Nos decían que algunos días se odiaban, culpándose mutuamente, y otros días eran lo único que mantenía al otro vivo. Nos enseñaron que el duelo no es bonito ni ordenado, que a veces es feo y caótico, y que está bien. Había una mujer joven, Rocío, que había perdido a su bebé de 6 meses por muerte de cuna. Apenas podía hablar sin desmoronarse. Venía cada semana, se sentaba en silencio llorando, y nosotros solo la acompañábamos en ese llanto. No hacía falta hablar, su presencia era suficiente. Su dolor era válido aunque su hijo solo hubiera vivido medio año. El amor no se mide en tiempo. Un señor mayor, don Ernesto, había perdido a su hijo adulto de 40 años por un ataque al corazón. La gente me dice que al menos vivió una vida plena, nos contaba con amargura, como si eso hiciera que doliera menos. Como si 40 años fueran suficientes. Ninguna cantidad de tiempo es suficiente cuando se trata de tu hijo. Y tenía razón, todos la teníamos. Nuestros hijos murieron a diferentes edades, de diferentes formas, pero el vacío que dejaron era el mismo. Un agujero en forma de hijo que nunca se llena. Solo aprendemos a vivir alrededor de él. Guadalupe compartió en una de las sesiones su experiencia de sentir la mano de Lucas en su hombro. El grupo se quedó en silencio, y luego doña Francisca dijo que ella también había sentido la presencia de su hija. Don Miguel admitió haber escuchado la voz de su hijo en sueños, tan clara que despertaba gritando su nombre. Nos dimos cuenta de que éramos más los que habíamos vivido experiencias inexplicables de los que no, y en ese espacio seguro, sin juicio, pudimos hablar de ello sin miedo a que nos llamaran locos, porque tal vez no estábamos locos. Tal vez el amor realmente trasciende la muerte de formas que la ciencia todavía no puede explicar. O tal vez nuestros cerebros, en su infinita compasión, nos dan exactamente lo que necesitamos para sobrevivir. El facilitador del grupo, el padre Martín, un sacerdote jesuita de unos 60 años con una sabiduría que venía tanto de los libros como de la vida, nos decía que ambas explicaciones podían ser verdad al mismo tiempo, que Dios podía trabajar a través de nuestros cerebros, que lo espiritual y lo científico no tenían por qué estar peleados, que buscar respuestas definitivas a veces nos impedía aceptar el misterio, y que el misterio era donde vivía la fe. No todos en el grupo eran religiosos. Algunos habían perdido su fe cuando perdieron a sus hijos. Otros la habían encontrado. Algunos, como yo, simplemente no sabían qué creer. Y eso también estaba bien. El grupo no era sobre tener las respuestas correctas. Era sobre hacer las preguntas difíciles juntos, sobre no estar solos en la oscuridad. Guadalupe me contó una noche,
Después de una sesión particularmente intensa sobre la primera vez que había reído después de la muerte de Lucas. Había sido 6 meses después, viendo una película tonta en la televisión, y de repente se había encontrado riéndose. Y luego se había sentido tan culpable, que había llorado durante horas. Sentí que estaba traicionando su memoria, me dijo, las lágrimas corriendo por su rostro, como si reír significara que lo estaba olvidando, que su muerte no importaba. Me tomó mucho tiempo entender que podía estar triste y feliz al mismo tiempo, que honrar su memoria no significaba estar miserable por el resto de mi vida, que él querría que yo riera de nuevo. Esas palabras resonaron profundamente en mí porque yo había sentido exactamente lo mismo. Cada vez que me encontraba disfrutando algo, un buen platillo, una conversación interesante, una tarde soleada, venía inmediatamente la culpa. Miguel está muerto, ¿cómo puedo estar disfrutando esto? Pero Guadalupe tenía razón. Nuestros hijos no querrían que pasáramos el resto de nuestras vidas en miseria. Ellos nos amaban, querían nuestra felicidad, incluso si ellos ya no podían compartirla. El grupo me enseñó que el duelo no tiene fecha de expiración, que no hay un momento específico donde deberías estar mejor ya, que años después, algo pequeño, una canción, un olor, una fecha en el calendario, puede tumbarte de nuevo, y que eso no significa que estés retrocediendo. Significa que amaste profundamente y ese amor permanece. También aprendí que cada persona lleva su duelo de forma diferente, y que comparar era inútil y doloroso. Algunos vendían todo lo que perteneció a su hijo, porque verlo era demasiado doloroso. Otros, como yo, conservaban cada pequeño objeto como tesoros sagrados. Algunos visitaban la tumba todos los días. Otros no podían soportar ir. Ninguna forma era correcta o incorrecta. Solo era la forma en que cada uno sobrevivía. Rocío eventualmente pudo hablar. Nos contó sobre las noches que pasaba en el cuarto del bebé, meciéndose en la silla donde solía amamantarlo, con su cobijita en los brazos. Su esposo le había rogado que cerrara ese cuarto, que lo convirtieran en otra cosa, pero ella no podía, no todavía. Y el grupo le dijo que estaba bien, que lo haría cuando estuviera lista, si alguna vez lo estaba, que no había prisa. Don Ernesto compartió que había empezado a ir al gimnasio, donde su hijo solía entrenar, usando las mismas máquinas, siguiendo la misma rutina. La gente pensaba que estaba tratando de ser como su hijo, pero no era eso. Era solo una forma de sentirse cerca de él, de caminar donde él había caminado, de tocar lo que él había tocado. Una peregrinación diaria a los lugares donde su hijo había estado vivo. Los señores López crearon una fundación en nombre de sus gemelos, trabajando por la seguridad contra incendios en hogares de bajos recursos. Canalizaron su dolor en ayudar a otros, en asegurarse de que ninguna otra familia pasara por lo que ellos pasaron. No porque eso trajera a sus hijos de vuelta, sino porque necesitaban que sus muertes significaran algo, que no fueran solo una tragedia sin sentido. Cada uno encontró su forma de seguir adelante. No superar, porque nunca superas la muerte de un hijo, pero sí encontrar una forma de coexistir con el dolor, de integrarlo en tu vida en lugar de dejar que te paralice completamente. Yo encontré la mía en escribir los recuerdos de Miguel, en el nuevo departamento que se sentía como un nuevo comienzo, en la relación con Guadalupe, que me enseñó que podía amar de nuevo sin olvidar, que el corazón humano tiene una capacidad infinita, tanto para el dolor como para el amor. También encontré sanación en ayudar a otros en el grupo. Cuando llegaban nuevos miembros, destrozados en las primeras semanas o meses de su pérdida, podía decirles con honestidad, sé que no lo crees ahora, pero va a doler menos. No va a dejar de doler, pero va a doler menos, y vas a volver a respirar. Y vas a volver a vivir. Y lo decía porque era verdad, porque yo era la prueba viviente de ello. 3 años atrás, en esa noche cuando sonó el teléfono a la 1 de la madrugada, yo era un hombre roto, apenas funcionando, ahogándose en culpa y dolor. Y ahora, aunque el dolor seguía ahí,
Aunque la ausencia de Miguel era una constante en mi vida, yo estaba viviendo. No solo sobreviviendo, sino realmente viviendo. Tenía una relación amorosa con Guadalupe. Tenía una rutina que incluía cosas que disfrutaba. Había vuelto a leer, a caminar por el parque, a tomar café con amigos. Había días donde reía genuinamente. Había momentos donde pasaban horas sin que pensara en Miguel. Y aunque eso me había aterrado al principio, ahora entendía que era saludable, que él no necesitaba estar en cada pensamiento para seguir siendo importante, que estaba en mi corazón, siempre, y eso era suficiente. El padre Martín nos recordaba en cada sesión que sanar no significa olvidar, que podíamos llevar a nuestros hijos con nosotros mientras avanzábamos, que no teníamos que elegir entre honrar su memoria y vivir nuestras vidas, que podíamos hacer ambas cosas. Sus hijos, decía, viven en ustedes, en sus valores, en sus recuerdos, en las formas en que los cambiaron. Cada vez que son amables con un extraño, cada vez que perdonan, cada vez que aman, ellos están ahí. La muerte termina una vida, no una relación. La relación continúa, solo que de forma diferente. Esas palabras se quedaron conmigo. La relación continúa. Miguel seguía siendo mi hijo, yo seguía siendo su padre. La muerte había cambiado los términos de nuestra relación, pero no la había terminado. Podía seguir queriéndolo, seguir orgullosísimo de él, seguir aprendiendo de él incluso en su ausencia. Los mensajes programados habían sido su forma de asegurarse de que la relación continuara, de que incluso después de partir, seguiría siendo mi hijo, seguiría cuidándome, seguiría enseñándome. Me había enseñado sobre el perdón, sobre soltar la culpa, sobre seguir viviendo. Me había enseñado que el amor verdadero quiere lo mejor para el otro, incluso cuando ese mejor significa dejarlos ir. Y ahora, años después, cuando alguien nuevo llega al grupo, temblando, llorando, preguntando cómo van a sobrevivir esto, puedo sentarme a su lado, tomar su mano y decirles, no sé cómo, pero lo harás. No porque seas fuerte, sino porque no tienes otra opción. Y un día, tal vez años después, te darás cuenta de que no solo sobreviviste, sino que volviste a vivir. Y tu hijo querría eso para ti, porque eso es lo que Miguel quería para mí. Lo dejó claro en cada mensaje programado. No quería que pasara el resto de mi vida castigándome por una pelea estúpida, por no haber sido perfecto. Quería que viviera, quería que fuera feliz, quería que recordara todos los buenos momentos, no solo ese último malo. Quería que me perdonara a mí mismo de la forma en que él ya me había perdonado. Guadalupe y yo nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima, 2 años después de conocernos. No fue una boda tradicional con vestido blanco y gran recepción. Fue una ceremonia sencilla en una capilla pequeña, solo nosotros, nuestras familias inmediatas y los miembros de nuestro grupo de apoyo. El padre Martín ofició. En nuestros votos hablamos de Miguel y de Lucas, no como ausencias, sino como presencias. Dijimos que nos habíamos encontrado a través de ellos, que ellos nos habían llevado el uno al otro en su partida. Que este nuevo amor no borraba el anterior, sino que existía junto a él. Que nuestros corazones tenían espacio infinito, tanto para los que se habían ido como para los que seguían aquí. Carmen vino desde Monterrey con su familia. Lloró durante toda la ceremonia, lágrimas de tristeza y alegría mezclada. Me dijo después, Miguel estaría tan feliz de verte feliz de nuevo. María Elena también. Los dos te amaban demasiado como para querer que pasaras el resto de tu vida solo y triste. Felipe, el hijo de Guadalupe, me llamó papá por primera vez durante la recepción. No para reemplazar a su padre biológico que había muerto hace años de un infarto, sino como una forma de incluirme en su familia. Me di cuenta de que podía ser una figura paterna para él sin traicionar la memoria de Miguel. Que el amor no es un recurso limitado, que dar amor a uno no significa quitárselo a otro. Javier vino desde Ciudad de México.
trajo consigo una USB que contenía copias de todos los scripts que Miguel había escrito, todos sus proyectos personales. Pensé que querrías tenerlos, dijo. No entiendo la mitad de lo que hay aquí, pero era importante para él, así que debe ser importante para ti. Esa noche, después de la boda, me senté con esa USB, conectándola a mi laptop, viendo carpetas y carpetas de código que no comprendía. Pero no necesitaba entenderlo, solo necesitaba saber que estaba ahí, que esta era la mente de mi hijo, su creatividad, su pasión, preservada en unos y ceros. Otra forma en que seguía vivo, encontré la carpeta de los mensajes. Javier finalmente había logrado descifrarla completamente. Leí todos los mensajes que nunca se enviaron porque el programa había terminado antes. Mensajes para mi cumpleaños número 65, 70, 75. Mensajes para el aniversario número 10, 15, 20 de su muerte. Miguel había planeado estar presente, de alguna forma, durante el resto de mi vida. Había imaginado un futuro donde yo envejecería sin él, y había tratado de asegurarse de que en ese futuro yo sabría que seguía siendo amado, que él seguía cuidándome incluso desde la muerte. Uno de los mensajes no enviados decía: «Papá, si estás leyendo esto significa que lograste acceder al código. Bien hecho». O tal vez, Fejed te ayudó. De cualquier forma, quiero que sepas que programé estos mensajes porque te conozco. Sé que cuando yo no esté, te vas a culpar, vas a pensar que pudiste hacer algo diferente. Pero no pudiste. La vida pasa, los accidentes pasan, y nada de eso es tu culpa. Fuiste el mejor papá que pude haber pedido. Me enseñaste todo lo importante. Y si algo me pasa, necesito que sigas viviendo. Por ti, por mamá, por mí. Vive la vida que yo ya no puedo vivir. Esa es la única forma en que realmente puedes honrarme. Lloré leyendo eso. Lloré por mi hijo que había sido tan sabio, tan considerado, tan lleno de amor, que había programado su propio consuelo póstumo. Lloré por todo el tiempo que habíamos perdido juntos. Lloré por la relación que nunca tendríamos, los nietos que nunca conocería, las conversaciones que nunca tendríamos. Pero también lloré de gratitud, porque había tenido 25 años con él. 25 años de risas y peleas, de enseñarle a andar en bici y verlo graduarse de la universidad, de abrazos y te quiero papá, y miradas de complicidad. 25 años que nadie podía quitarme, que siempre serían míos. Guadalupe me encontró ahí, frente a la laptop, con la cara empapada de lágrimas. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado, puso su cabeza en mi hombro, y me dejó llorar, porque ella entendía. Ella sabía que incluso en la felicidad, el dolor estaría ahí, que podía estar feliz por nuestro matrimonio y triste por la ausencia de Miguel al mismo tiempo. Que los humanos tenemos esa capacidad increíble de sentir emociones contradictorias simultáneamente. Hoy, 5 años después de esa primera llamada a la 1 de la madrugada, vivo en Chapalita con Guadalupe. Tenemos una vida tranquila, simple, llena de pequeñas alegrías. Desayunamos juntos cada mañana. Salimos a caminar por las tardes. Visitamos a nuestras familias los fines de semana. Seguimos yendo al grupo de apoyo los jueves, ahora como veteranos, ayudando a los nuevos. Todavía trabajo, aunque ahora en un puesto más alto con menos estrés. La empresa me ofreció el retiro anticipado, pero lo rechacé. Necesito la estructura, el propósito. Miguel trabajó hasta el último día de su vida, haciendo lo que amaba. Yo quiero hacer lo mismo. Visito su tumba el día 15 de cada mes. Llevo girasoles frescos, limpio la lápida, me siento en el pasto a su lado. Le cuento sobre mi vida, sobre Guadalupe, sobre Felipe, sobre el trabajo. Le digo que lo extraño, le digo que lo amo, y siento de alguna forma inexplicable que me escucha. A veces Guadalupe viene conmigo, a veces voy solo. A veces llevo a Felipe, que nunca conoció a Miguel pero ha escuchado tantas historias, que siente que lo conoce. Le contamos sobre ese primo que nunca tuvo, ese hermano mayor que el destino le negó. Escribí un libro de memorias sobre Miguel.
no para publicar, solo para la familia. Cada historia que recordaba, cada anécdota, cada momento precioso, lo puse en papel. Le di copias a Carmen, a Javier, a Marina que se casó y tiene hijos ahora. Quiero que las próximas generaciones sepan quién fue Miguel, que no se pierda en el tiempo, que su vida significó algo. Felipe lee ese libro a veces. Me hace preguntas. ¿En serio tío Miguel hizo eso? ¿De verdad era tan chistoso? Y me encanta poder decir que sí, que era así de increíble, que era real, que existió, que importó. Doné la computadora de Miguel, esa USB con todos sus proyectos, a su antigua universidad. Crearon una beca en su nombre para estudiantes de ingeniería en sistemas de escasos recursos. Cada año, un joven talentoso puede estudiar gracias a Miguel. Es otra forma en que su vida continúa teniendo impacto, tocando vidas que nunca conoció. La primera vez que conocí al becario, un muchacho de 18 años de un pueblo pequeño de Jalisco, me recordó tanto a Miguel, que casi no pude hablar. La misma pasión por la tecnología, el mismo brillo en los ojos al hablar de código. Le conté sobre Miguel, sobre los mensajes programados. Se quedó asombrado. Eso es, dijo, lo más hermoso y triste que he escuchado. Y tenía razón, es hermoso y triste, como la vida misma, como el amor, como la pérdida, todo mezclado, inseparable. ¿Todavía tengo días malos? Por supuesto, días donde el peso de la ausencia es tan pesado que apenas puedo levantarme de la cama. Días donde veo a un joven de la edad que Miguel tendría ahora y me duele el pecho. Días donde encuentro algo suyo, una foto olvidada, una nota vieja, y me derrumbo. Pero también tengo días buenos, días donde puedo recordar sin llorar, días donde las memorias me hacen sonreír en lugar de hacerme sentir dolor. Días donde estoy tan presente en mi vida actual, que casi olvido el dolor, y cuando recuerdo, me sorprendo de cuán lejos he llegado. Guadalupe me dice que Miguel me cambió 2 veces. Una vez cuando nació, enseñándome qué era el amor incondicional, qué significaba ser padre, cómo poner a alguien más antes que a mí mismo. Y otra vez, cuando murió, enseñándome sobre el perdón, sobre soltar el control, sobre vivir plenamente porque la vida es frágil y corta y preciosa. Tiene razón. Soy quien soy por él. Las partes buenas y las partes rotas, las lecciones que aprendí en vida y las que aprendí en su muerte. Todo es parte de ser su padre. Y aunque daría cualquier cosa por tenerlo de vuelta, por poder abrazarlo una vez más, por decirle cara a cara todo lo que los mensajes dijeron por mí, sé que eso no es posible. Entonces, en lugar de eso, vivo plenamente, intensamente, con propósito, porque eso es lo que él quería. Eso es lo que los mensajes me enseñaron. Que el amor verdadero no retiene, libera. Que honrar a alguien no significa quedarse atrapado en el pasado, sino llevarlos contigo hacia el futuro. A veces, en momentos tranquilos, cierro los ojos y puedo casi sentirlo. No de forma sobrenatural o mística, sino en mi corazón. Puedo sentir su amor, su perdón, su deseo de que sea feliz. Y me permito serlo. Me permito reír sin culpa. Me permito amar de nuevo. Me permito vivir, porque eso es lo que hacemos con el duelo. No lo superamos, porque nunca realmente superamos la pérdida de alguien tan profundamente amado. Pero aprendemos a llevarlo, como una mochila pesada que al principio parece imposible de cargar, pero con el tiempo nos fortalecemos. Nuestras espaldas se ajustan. Encontramos mejores formas de distribuir el peso. Y eventualmente, aunque la mochila nunca se va, se vuelve parte de nosotros. Dejamos de notar su peso todo el tiempo. El duelo se vuelve como un viejo compañero. Todavía está ahí, en los cumpleaños y aniversarios, en las canciones y los olores familiares. Pero también hay espacio para la alegría, para el amor, para la vida. Las dos cosas pueden coexistir. Deben coexistir. Si pudiera hablarle a alguien que está pasando por lo que yo pasé, a alguien que acaba de perder a un hijo y siente que nunca volverá a respirar normal, les diría esto: lo que sientes ahora, ese dolor insoportable,
Esa sensación de que tu vida terminó junto con la de tu hijo es real y válido. No dejes que nadie te apure en tu duelo. No hay un tiempo correcto para sanar. Tómate todo el tiempo que necesites, pero también quiero decirte que vas a sobrevivir esto. No porque seas fuerte, aunque lo seas más de lo que crees, sino porque así funciona el ser humano. Seguimos, un día a la vez, un momento a la vez. Y eventualmente, esos momentos se convierten en horas, luego días, luego semanas donde el dolor no es constante. No significa que los olvidaste, no significa que dejaste de amarlos. Significa que estás sanando, y eso está bien. Eso es lo que ellos querrían para ti. Ningún padre quiere que su hijo sufra, y tu hijo, donde sea que esté, no quiere que tú sufras eternamente. Busca ayuda. Terapia, grupos de apoyo, amigos que escuchen. No lo cargues solo. El duelo compartido es más llevadero. Y cuando te sientas listo, cuando algo dentro de ti diga que es tiempo, permítete vivir de nuevo. Permítete momentos de alegría sin culpa. Permítete amar de nuevo, reír de nuevo, soñar de nuevo. Tu hijo vive en ti, en cada valor que te enseñaron, en cada forma en que te cambiaron, en cada momento hermoso que compartieron. Mientras los recuerdes, mientras los ames, nunca realmente se han ido. La muerte termina una vida, pero no termina una relación. Esa relación continúa, evoluciona, pero nunca muere. Y un día, tal vez años después, te darás cuenta de algo hermoso. Que el amor que sientes por tu hijo no ha disminuido ni un poco a pesar del tiempo, que sigue siendo tan fuerte, tan profundo, tan real como el día que nació. Porque el verdadero amor no depende de la presencia física, trasciende el tiempo y el espacio, trasciende incluso la muerte. Esa es la verdad que he aprendido. Esa es la lección que Miguel me enseñó con sus mensajes programados, con su perdón póstumo, con su amor que encontró la forma de alcanzarme incluso desde el más allá. El amor nunca muere, nunca realmente, solo se transforma. Y mientras yo viva, mientras mi corazón lata, Miguel vive también, en mis recuerdos, en mis acciones, en las formas en que su vida me cambió. Es mi ángel, mi maestro, mi hijo para siempre. Esa noche hace 5 años, cuando el teléfono sonó a la 1 de la madrugada, mi vida cambió para siempre. No sé si realmente escuché a mi hijo, o si mi mente creó lo que desesperadamente necesitaba escuchar. Pero sé esto, encontré el perdón que necesitaba, encontré la paz que buscaba, encontré la fuerza para seguir viviendo. Y eso al final es todo lo que importa. Miguel, si de alguna forma puedes escucharme, quiero que sepas esto. Tus mensajes llegaron, todos y cada uno. Me salvaron la vida, me enseñaron a perdonarme, me dieron permiso para vivir de nuevo. Eres y siempre serás el mejor regalo que la vida me dio. Te amo, hijo. Hoy, mañana y siempre. Gracias por enseñarme que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma y continúa. Para siempre. Si esta historia de superación y perdón tocó tu corazón, déjanos tu like ahora y suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para más relatos emotivos como este. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que es posible mantener una conexión con quienes se han ido? ¿Desde qué ciudad de México nos estás viendo? Y recuerda, nunca es demasiado tarde para perdonarte, para soltar la culpa y seguir adelante. El amor que sentimos por quienes hemos perdido nunca muere, solo se transforma. La verdadera familia es la que nos ama, incluso cuando ya no estamos físicamente presentes. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima historia.